Gracias por continuar con nosotros. Pensándolo bien, nosotros tenemos que dar ejemplo. Recordemos que siempre se dice que hay que educar con el ejemplo. Pero para educar con el ejemplo, entendemos nosotros que debe ser educar con el buen ejemplo. Porque hay ejemplos buenos y hay ejemplos que no son buenos. Si vamos a educar, eduquemos con el buen ejemplo. Y ese buen ejemplo que se va a presentar ante la sociedad dominicana de ese encuentro fraterno, y uso el término fraterno porque somos dominicanos, o sea, independientemente de que Luis Abinader representaba el partido de oposición al partido de gobierno, todos somos dominicanos. Y ya Luis Abinader como presidente no puede estar pensando como partido. Ya Luis Abinader como presidente tiene que estar pensando que es el presidente de todos los dominicanos, no solamente de los PRMistas y de los que le votaron a él. Es el presidente de todos los dominicanos. Entonces, uso el término fraterno porque el presidente Danilo Medina, que es también el presidente de todos los dominicanos, no solamente de los PLDistas, y su comportamiento en el ejercicio gubernamental así lo ha demostrado, pues la fraternidad entre esos mandatarios tiene que expresarse hoy. Y el tema del coronavirus debe estar presente en ese diálogo. Pero además de ese buen ejemplo que le van a mandar de armonía a toda la sociedad, a ver si los sembradores de odio y resentimiento que están en los medios de comunicación entienden el mensaje y dejan de estar hablando de cosas que no son prioritarias. Yo quiero traer en este momento que hablo del buen ejemplo, el buen ejemplo que dio el candidato presidencial del PLD y Fuerzas Aliadas en este proceso pasado, Gonzalo Castillo, de armonía, de entendimiento y de manera fundamental en el ámbito de la democracia, de aceptar los resultados indefectibles de la voluntad popular. Yo quiero que escuchemos, porque es bueno recordar las cosas, porque los dominicanos a veces nos olvidamos. Yo quiero que escuchemos el mensaje de Gonzalo Castillo en torno a esta realidad política que hay en la República Dominicana después del proceso electoral del domingo pasado. Escuchemos. Nuestras felicitaciones al licenciado Luis Abinader Corona. Es un merecido triunfo y deseamos que Dios lo guíe, le dé salud y energía para que pueda administrar sabiamente nuestro país y continuar las sendas del bienestar y la prosperidad para todos los dominicanos y dominicanas. Agradecer a todo el pueblo dominicano porque con su participación han consolidado la democracia de nuestro país. A todos aquellos que día tras día me acompañaron durante estos casi 11 meses de campaña desde la primaria, a ellos un agradecimiento infinito y serán parte para el resto de mi vida. Muy buenas noches y que Dios los acompañe. Puse como buen ejemplo eso, como buen ejemplo del comportamiento político democrático. Por eso yo decía que Gonzalo Castillo dio cátedras sin ser un político de carrera, dio cátedras de la buena política. En sus 11 meses de campaña política, desde la primaria hasta el proceso presidencial, dio cátedras de decencia, de humildad,
de solidaridad y fundamentalmente de respeto a las opiniones ajenas. Porque antes es importante lo que voy a establecer ahora, antes de este proceso electoral del 2020, los ejemplos que vimos fueron ejemplos de no reconocer el triunfo del adversario. Antes de Gonzalo Castillo, lo que vimos fue no aceptar la voluntad popular expresada en las urnas. Gonzalo Castillo ha dado el ejemplo a seguir de ahora en adelante. Aceptar con humildad la voluntad popular, porque el pueblo es el que manda. Yo traje hoy la Constitución, quiero que me lee, ahí está la Constitución Dominicana, que la traje hoy de nuevo, porque a veces mucha gente se olvida que nosotros tenemos una Constitución de la República, ley de leyes. Y precisamente en esta Constitución de la República Dominicana se establece que la voluntad y la soberanía es del pueblo, el control, el mando es del pueblo, dice en su artículo 2, esta Constitución, soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. ¿Se escucha? La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Eso es en democracia. Y nosotros somos un país democrático. De quienes emanan todos los poderes. Todos los poderes emanan del pueblo, los cuales se ejercen por medio de sus representantes o de forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Entonces, la ley establece que en un proceso electoral el que saque más votos se ganó. Entonces no hay que estar alegando situaciones como nos tenían acostumbrados los políticos. Gonzalo rompió con eso. Gonzalo puso el ejemplo de la decencia, de la honestidad y del respeto a la voluntad popular. Ejemplo histórico. Ejemplo histórico. Y digo que es un ejemplo histórico sin olvidar, y es importante que lo mencione, sin olvidar que en el año 2000, hace 20 años, el hoy presidente Danilo Medina y candidato presidencial en el año 2000, esto para las nuevas generaciones, para que vean la calidad humana, ciudadana y de político de Danilo Medina, a propósito del buen ejemplo de Gonzalo Castillo, para que esas nuevas generaciones que no estaban nacidos, esos jóvenes que no estaban nacidos y que votaron por primera vez ahora, en el año 2000, Danilo Medina fue candidato presidencial por el PLD. Había una situación de mucha tirantez por la participación importante de una tercera fuerza, el Partido Reformista y su candidato presidencial, el expresidente Joaquín Balaguer. La participación de Balaguer impidió que el PLD, que el PRD pudieran definir en primera vuelta esas elecciones. Y ninguno de los partidos sacó más del 50%. Ningún partido, ninguno, ¿eh? El que más sacó fue el PRD, que sacó 49%, y el PLD, que sacó 30 y algo, y el Reformista, que sacó. O sea, no pudo haber definición en primera vuelta. ¿Ustedes saben qué pasó? Para que ustedes vean
la estirpe, la capacidad, la calidad democrática de Danilo Medina. Que Danilo Medina, por amor a su pueblo, como lo demostró ahora como presidente, dijo no voy a ir a una segunda vuelta porque no voy a someter a la sociedad dominicana a ese estrés, porque estaba bien difícil la situación. Y someter a una segunda vuelta era duro, incluso en la primera vuelta hubieron muertos. Por cosas que decía la gente del candidato presidencial del PRD, que era Hipólito Mejía, hubieron muertos. Hubieron PLDistas muertos. Entonces Danilo, para evitar un baño de sangre, dijo no, yo desisto, y como no había contrincante para la segunda vuelta, pues entonces el PRD con Hipólito Mejía a la cabeza, sin sacar los votos para ganar, pues fue proclamado ganador. Para que ustedes vean la grandeza, ustedes jóvenes que votaron por primera vez ahora, Danilo es un demócrata a carta cabal y educó con el ejemplo. Ahora Gonzalo también está educando con el ejemplo. Esos ejemplos de respeto a la democracia, de humildad, de sencillez, de trabajo y solidaridad a favor del pueblo, es lo que debe ver el hoy presidente de la República electo, Luis Abinader. Que no se lleve de esas personas que le están susurrando al oído y que están diciendo por medio de comunicación que se dedique a otra cosa. Presidente Abinader, haga su gobierno a favor de todos los dominicanos. Su reto, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, el reto de las nuevas autoridades es superar esta magnífica gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, que puso a la gente en primer lugar. Danilo Medina asumió el discurso de José Francisco Peña Gómez de primero la gente. Le corresponde a ustedes entonces superar eso. Enfóquese en resolver el tema de la pandemia del coronavirus y de reactivar la economía dominicana. Porque debemos recordar que en 48 meses vuelve de nuevo el examen y la evaluación. Y entonces, de acuerdo a la Constitución, el pueblo se expresará y su voluntad tendrá que ser aceptada. Es decir, necesitamos sencillamente que la República Dominicana no retroceda. Necesitamos seguir avanzando y crear más oportunidades fundamentalmente para esos jóvenes que votaron por el cambio que le ofrecieron y ahora están esperando el cambio. Vamos a una pausa y regresamos.